Julio adquiere por su además, interés y curiosidad personal y que vincula con estas cuestiones de la moda, de la sustentabilidad y de la música. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias a Jimena por invitarme, a ustedes por venir a escuchar un ratito de lo que tengo que contar y pues al museo por todas las atenciones y por todo el que durante estos 2 días que yo estaba acá en el museo he visto cómo han abordado el mantón y los bordados desde las tradiciones. Y yo lo abordo siempre desde la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida como esa preservación de nuestras tradiciones, de las cosas que nos definen nuestra cultura. En el caso de Balenciaga, para mí es fundamental Cristóbal Balenciaga en el mundo de la moda. Primero porque es el más grande de la moda internacional, pero que no ha tenido, digamos, el reconocimiento que se merece. Ya Christian Dior y Chanel lo reconocían como por encima de ellos en cuanto a técnica, en cuanto a creación, pero no tiene el mismo posicionamiento. Quizá también añadido con todo lo que sucedió con la venta de la marca Balenciaga y lo que hoy en día expresa esa marca. De las cosas que manejaba Balenciaga, que no se llaman como se llaman ahora, estaba el tema de el zero waste, por ejemplo, que es el cero desperdicio. Producir vestidos tratando de hacer los cortes para aprovechar al máximo las telas. En ese momento no se llamaba así, era más bien buscar y ser recursivos para ahorrar telas. En el caso de los bordados, vamos a ver cómo hay como 3 momentos en los que él se vincula con el tema bordados y cómo los define. Recordemos que él nace en el País Vasco, pero realmente su auge surge a partir de la Guerra Civil, cuando se ve obligado a migrar a Francia. Llega a Francia a competir con un Christian Dior y con una Chanel, Chanel, que son franceses, que estaban de alguna forma ya posicionados en el mercado, que la gente hablaba de alta costura cuando hablaba de estos 2 nombres. De las grandes exigencias que tuvo Cristóbal Balenciaga para poder conquistar a la industria en Francia fue empezar a definir un estilo, porque los representantes de la alta costura, de la Academia de la Alta Costura francesa, creían que Cristóbal era simple y llanamente un modista que hacía cosas a conveniencia de cada cliente. Sin embargo, Cristóbal primero fue sastre de ropa masculina y después fue quien incursionó en la moda femenina. Eso llevó consigo que a nivel de técnica era el más hábil. Recordemos que Christian Dior no era diseñador, Christian Dior entra por cosas del destino y Chanel tampoco fue formada en diseño. Cristóbal desde muy chiquito ayudaba a su mamá en la construcción de vestidos. Al quedar huérfano a los 11 años, él tuvo que empezar a aprender a coser. De las cosas que van a caracterizar a Cristóbal Balenciaga una vez que logra como calzar en la industria de la moda son la temporalidad, que es otro elemento de la sostenibilidad. En la medida que una prenda sea temporal, dura mucho más tiempo en los closets de los vestuarios y por lo tanto uno tiene que consumir menos. Recordemos también que el nivel de consumo que se había en los 40, en los 50, no es el nivel de consumo que tenemos hoy en día. Más entendiendo que él trabajaba con alta costura. Otra de las cosas que buscaba Balenciaga era la durabilidad de la prenda. Por eso incluso creó el gazar, que lo creó un poco para huir de los mismos tejidos que utilizaban otros diseñadores, un poco para diferenciarse
porque él tenía la obsesión de ser diferente. De hecho, una de las cosas que decían de Balenciaga era que era muy antipático. Pues no le gustaba hablar con la prensa, muy poco incluso hablaba con las clientas, porque era absolutamente, como llamamos ahora, bajo perfil. No le gustaba exhibirse. De hecho, sus grandes peleas con la prensa era para que no supieran antes que el público lo que estaba preparando para presentar. Y empieza a definir lo que es las capas falsas que nace de las capas de torero. ¿Okay? Y vamos a ver cómo en un primer momento, cuando se incorpora con la alta moda francesa, es que él decide empezar por mostrar esos rasgos españoles, que básicamente se enfocan en las capas y en, digamos, el sentir andaluz. ¿Okay? Cuando Cristóbal, las primeras piezas de Cristóbal con los bordados surgen en el País Vasco. Él utiliza a las costureras amigas de su mamá para bordar algunas piezas. No era algo que incorporaba en todos los vestidos porque él no era de agregar como mucho accesorio o mucho detalle. Él, si bien trabajó con los bordados eruditos, es decir, estas telas que son brocadas, que ya tienen texturas, y los utilizaba para destacar esos mismos elementos de las telas. Las telas que además bordaba solamente con hilos de oro, de plata, para destacar un rasgo en particular. Cuando está en Francia, para poder competir con las marcas francesas, se tiene que casar a nivel de bordado con Jean-Pierre Olivier, que es el que crea la Maison Lesage, que es el único que cose los bordados para todos los diseñadores. Entonces tenía que compartirlo. También por eso huía del bordado. Sentía que otros diseñadores, incluso la Maison Lesage, podía vender los secretos de cómo él hacía las cosas a diseñadores más nuevos. ¿Okay? Recordemos que, por ejemplo, en esa época, en Madrid se hizo una exposición hace como 2 años que se llamaba La moda entre los 40 y los 50 en España, y las costureras de ese momento decían que ellas eran los futbolistas de la época, porque todos los diseñadores esperaban afuera de los talleres para ofrecerle más dinero a las cortadoras y a las cosedoras para que se fueran a trabajar con ellos. Cuando Bertegas y otros diseñadores de la época intentaban abrir un nuevo taller, lo que hacían era ir a los talleres ya consolidados de otros diseñadores, ofrecer más sueldo y llevarse estas señas. Entonces él quedó con mucho recelo de eso. Fíjense que esta es una chaqueta inspirada en la chaqueta torero, y ven cómo es el momento en donde van a ver como mucho más colorido en los vestidos de Valencia, ¿okay? Porque era el estilo de lo que hacía la Maison. Aquí tienen otro vestido que está hecho en dos de Nápoles de seda amarilla con aplicación de bordado en Lesage. Esto en 1960. Ven que si vemos, por ejemplo, acá son colores muy obvios, unicolores, digamos, los únicos bordados, en el caso del verde era como en el cuello, como para destacar algo puntual, pero en el caso de vestidos mucho más elaborados eran con la misma tela y era para darle volumen, y en el caso que fuera mucho más clásico el vestido, lo alimentaba con sombreros, que era, digamos, lo que producía su pareja, y era lo que lo ayudaba como a enriquecer o a variar el vestido. La segunda parte, donde él se involucra mucho con los vestidos, es cuando empieza a destacar los hombros de las mujeres. La cintura se reduce, la espalda se amplía, y él empieza a destacar, por ejemplo, este bordado, son pequeñas borlas con hilo de oro para destacar este vestido negro, y solamente en la parte de arriba. Ven que cuando empieza a bajar se difumina, no está tan concentrado. ¿Okay?
Otra parte donde empieza a involucrar bordados es cuando empieza a rescatar el trabajo de artistas. Y aquí viene algo importante, es que para que ustedes entiendan la dimensión de la importancia del trabajo de Cristóbal Balenciaga, él fue el primer diseñador de moda en tener una exposición monográfica de él en un museo en el mundo. Se hizo en 1968, fue para inaugurar el Museo Belle Rivière de Suiza, del cantón alemán suizo, y eso fue en el 68, Moreno en el 72, y en el 73 el Met de Nueva York recoge esa misma exposición, la presenta en Nueva York, y 2 años después piden hacer la de Yves Saint Laurent para intentar mostrar que estaba más o menos en el mismo nivel de Valenciaga. Importante porque había una historia que contar alrededor de Valenciaga. No sé si lograron ver la serie de Valenciaga en Netflix o en Amazon, no recuerdo ya dónde estaba. En Disney Plus. Vemos cómo Valenciaga tenía mucha historia, pero que se la guardaba para sí mismo, ¿no? Siempre estaba como tras las cortinas porque no le gustaba que lo vieran, para bien o para mal no le gustaba que lo vieran. De hecho, su única entrevista que concede, la concede 2 años antes de morir, y fue por mucha insistencia de la Vogue Italia. Acá empieza a hablar de la moda. Hasta ese entonces solo entraba a los museos si iba combinado con arte, si iba combinado con la pintura o si iba combinado con automóviles. De hecho, se habla que la primera exposición de moda fue la gran exposición de París, pero en esa exposición había vehículos, comida, turismo, había como de todo. En cambio, esta fue la primera exposición, y luego vemos cómo en España lo que se ha destacado es cómo él se ha vinculado con la pintura, que fue su gran inspiración. Zurbarán, Greco, Velázquez, Goya. De hecho, hay un momento que se llama el momento goyesco, que es donde ven, hay una explosión de bordados, pero los toma desde la pintura, un poco para recrear esas cosas que él veía en la pintura y que ya eran nombres consagrados en el arte, y la forma de mostrarlo al mundo era de esta forma. Esta es otra chaquetilla tipo torero. Este es un cuadro de Goya. El Museo Thyssen hace algunos años hizo una exposición donde vinculaba la moda. Ese cuadro está en el Thyssen de Málaga. Así es. Hizo una exposición donde mostraba cómo Balenciaga se inspiró en todos estos grandes autores, estos pintores, pero era tradicional ver pinturas con moda. Ahora, afortunadamente, son las exposiciones de moda las que más atraen público a los museos. Este es los bordados eruditos. Fíjense que este era un vestido que ya la tela traía estos brocados, y él, a partir de hilo de plata y algunos cristales, de hecho utilizaba mucho azabache para los vestidos negros, como para resaltar mucho más el negro de la tela. Acá volvemos con la sash, que rescataba un poco ese colorido en los vestidos de Cristóbal. La sash estuvo involucrado mucho con Cristóbal en ese momento en el que él estaba tratando de definir ese estilo, de tratar de definir algo que compitieran con el New Look que reinaba con Christian Dior. Los que vieron la serie saben que Christian Dior decía que en algún momento le preguntan que si él pensaba que algún día Balenciaga sería igual que él. Y él decía que él aspiraba a que en algún momento la prensa dijera: estos vestidos son como Balenciaga. Sucedió igual con Chanel, cuando le preguntaban qué pensaba de Cristóbal Balenciaga, si en algún momento este señor iba a ser realmente un diseñador de alta costura. Ella le dice que no, y es porque él es el maestro de todos los que hacen alta costura.
Entonces ese es el nivel de prestigio y reconocimiento que tenía Balenciaga dentro de la industria. Este es un traje que se inspiró en un cardenal. Este cuadro está en el Thyssen de Madrid, y ven que incorpora el corte de la chaqueta del traje del cardenal, pero lo decora rememorando un poco las chaquetillas de los toreros. ¿Okay? Una de las cosas que utilizó, por ejemplo, que no está acá porque no tiene que ver con bordados, fue la cola andaluz, digamos el bordado que tiene la cola andaluz, y usó muchos lunares, muchas pepas, muchos lunares blancos. Y luego el momento donde sí es una decisión propia y donde él explota el aprovechamiento de los cristales es en el lanzamiento de las colecciones de novia, que es donde él siente que tiene el poder de hacer a una mujer mucho más espectacular, porque recordemos que cuando él diseñaba para una mujer quería que la mujer se vistiera muy sorprendente, pero que fuera muy cómoda, que ella no sintiera la obligación de sentirse digamos limitada por un corsé o limitada por estructuras. Cuando él crea el gazar, lo crea con el fin de que fuera una textura mucho más gruesa, mucho más moldeable, de tal forma que pudiera crear tapas, faldas mucho más amplias sin necesidad de recurrir a artefactos debajo de la falda de la mujer, y que la mujer sintiera que puede caminar con mucha ligereza. De hecho, si van a alguna exposición de Cristóbal Balenciaga en la actualidad, se van a dar cuenta que estos fueron vestidos creados en el 20, en el 30 y en el 40, y son vestidos que cualquier mujer en este momento se lo pondría feliz porque es súper atemporal. ¿Okay? En el caso de las novias, lo que más destacó Balenciaga fueron las grandes colas. ¿Okay? Esta era la cola de la falda, pero este vestido llevaba un velo 7 metros más largo que la falda. Luego tenemos este vestido, por ejemplo, este vestido es de 1957. Entonces ustedes ven que este vestido, en este momento, cualquiera pudiera utilizarlo y no sentirse fuera de moda. ¿Okay? Fíjense que no hay, en esta hubo mucho dorado, porque además era para una reina, y aquí lo que marcaba era como ese blanco pureza que era importante. Recordemos que además las novias antes usaban más color en los vestidos. Y por último, para resumirles, este es el último vestido que hizo Cristóbal Balenciaga para novias en España, para la nieta de Franco, que usó el vestido pocos meses después de su fallecimiento. ¿Okay? Fue el último vestido que hizo para España, y donde se destacó básicamente por todo el trabajo bordado de la cola. La cola era bastante larga y el detalle estaba en todos los brocados que hizo. Usó una tela que ya venía con los arabescos y los bordó todo en cristales, perlas e hilo de plata, para destacar esto. Resumir, eso es un poco la historia de Cristóbal Balenciaga con los bordados. Tiene estos tres momentos que son importantes: el momento donde rescata su sentir español, las novias, que son importantes, y un poco esta vinculación con la moda española. Ya mucho más extenso, pero estamos corto de tiempo. Muchísimas gracias. La cola de seducción la tiene, ¿no? No. Porque esa es la que está más bordada. Esa es la más bordada, claro, porque además él escogió para la falda, porque la parte de arriba era bastante plana, la falda era la que venía toda brocada, y los cristales que van hasta el final. Es uno de los vestidos más importantes.
cuando estaba buscando como fotos de las novias importantes de Cristóbal, me encontré con una historia bastante bonita, y es que hace como 2 meses se casó una chica con un vestido de Cristóbal Valenciaga, que lo único que tuvo que hacerle fue un cinturón, sí, un cinturón, pero era el mismo vestido que había usado su mamá, su abuelo, para casarse. Sigue idéntico y sigue en la familia. Entonces eso ven la atemporalidad, de verdad ya no incorporó absolutamente nada, obviamente cambió guantes porque eran de seda, pero a nivel de vestido solamente incorporó un lazo de raso de chico. Entonces eso es lo que se busca con la moda, y pues Valenciaga es. Y esta última pieza, que es una chaquetilla igual de las últimas que hizo, ven que abajo el Museo Cerámico puso algo de hilo blanco para destacarlo, porque esta chaquetilla en particular sí fue toda hecha con cristales. Muchas gracias. Dígame. En su taller, o fuera de su taller, ¿qué le tragaba todas estas cosas artesanas, trabajadoras? ¿Cómo era el modo de Es que, como se crió con costureras, para él todo era súper artesanal, absolutamente todo. De hecho, él no cortaba vestido. Él encima del maniquí, ya con las medidas, era que soltaba la tela y empezaba a cortar. ¿Okay? Y siempre buscaba eso, cero desperdicio, ¿okay? Que es una de las cosas que hay que, digamos, recuperar en la vida, ¿no? Si ven ahora que está igual en Disney, la historia de Karl Lagerfeld, vemos como Karl Lagerfeld construye con una tela mucho más humilde el traje, y una vez que ya tiene la prueba completa es que va a la tela. ¿Okay? Me refiero a Él tenía su equipo de bordadoras en el País Vasco. ¿Okay? Siguió teniéndolo para atender solamente al mercado español, porque al mercado francés tenía que competir con nosotros y tenía que trabajar con la maison de Saint, porque cualquier otro bordado no caía en lo que la Academia de la Moda estableció como la moda europea o la alta costura. Entonces, recordemos que para ser considerado alta costura, el 95% del trabajo tiene que ser manual. Un poco por lo que Karl Lagerfeld que lo de la moda. Claro, porque era la única forma que se tenía para desvincular el procedimiento de la moda a la americana. Era mucho prêt-à-porter, mucha ropa para comprar y llevar, que era un poco la copia rápida de lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, para cumplir con eso, básicamente a él no le fue un obstáculo, porque ya estaba acostumbrado a trabajar de esa manera. Pero tenía su equipo acá, que seguían trabajando con su mamá, además para trabajar con sus grandes mecenas, porque realmente Cristóbal crece, es grande gracias a sus mecenas. De hecho, Fue lo más prêt-à-porter, porque fue la casa prêt-à-porter en ese tiempo. Pero incluso antes de morir, que él escribe el testamento, una de las cosas que pide es que su marca muera con él, que no se venda para de alguna forma no prostituirla y que la conviertan en algo comercial, porque nunca lo hizo. Cuando él decía salir del mundo de la moda, era porque ya él veía que todos los otros diseñadores se habían montado en la ola del prêt-à-porter, porque era una forma de generar mucho más riqueza, y él quería mantener sus trajes en esa exclusividad con la que había crecido, con la que se había acostumbrado.